Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos PangiaFM.com. Aquí estamos haciendo radio. Llegó la hora de hablar entre nos. Desde ya, escuche un espacio muy variado con asesoría familiar, guía jurídica, excelentes invitados, entretenimiento, salud y la mejor música. Y ahora, Entre Nos, con Roxana Araujo, por Pangía FM. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Entre Nos con Roxana, desde Pangea City. Aquí en Miami nos encontramos un martes más en Entre Nos con Roxana. Tenemos que dar las gracias a Edgar Paredes por la dirección, Randy Walsh, administración y ustedes saben, producción y cámaras y bueno, todo este equipo que nos siguen es Randy Walsh, Aymara Bentancur y bueno, las manos mágicas, como suelo decir siempre, en controles con Ger Legiza. Hoy estamos en una noche muy especial porque bueno, estamos como siempre siendo retransmitidos por Emisora Sur Online, Montevideo, Uruguay, pero también por Departamento 20 Radio Uruguay y su director, Joan González, está de cumpleaños. Para ti, querido amigo, te mando un beso enorme, enorme, que bueno, que sea el mejor de tus días. Así que un besote desde aquí, desde la distancia, desde Entre Nos con Roxana. Antes de pasar a la invitada de hoy, que para mí es una amiga más que una invitada, vamos a dar los medios de comunicación para que ustedes puedan estar aquí acompañándonos. Me podrán ver aquí sola en el estudio, pero no lo estoy. En el momento vamos a estar con mi amiga, con mi querida colega e invitada. Decirles que pueden seguirnos a través de Pangea City en Facebook, Instagram, pero también en su plataforma de YouTube. Allí le dan like a la campanita, se suscriben y reciben esta maravillosa programación que tiene Pangea City. O si no, en nuestras redes de Entre Nos con Roxana, Roxana con X. Como siempre les digo, también yo soy una estrella y tengo nombre artístico. Así que bueno, Roxana con X, Entre Nos con Roxana en Facebook, Instagram y YouTube. Allí pueden dejarnos sus comentarios, sus mensajes y, ¿por qué no?, acompañarnos aquí en la casita de Entre Nos, como muchos de ustedes se han conectado conmigo. Y bueno, así es que estamos muchos así en esto de Entre Nos. Pero sin más preámbulos, vamos a estar con mi querida amiga que ya está aquí a través de Zoom, en esta plataforma que se ha puesto de moda y que es maravillosa porque a veces los tiempos no dan y podemos igual conectarnos y estar juntas. Yo les voy a presentar a alguien que es de la casa, a Eliana Ramos, que es la directora ejecutiva de Honeycomb House, pero a mí me gusta decirle La Colmena. Me encanta ese nombre, así que bienvenida, Eliana. Hoy vamos a estar abordando un tema que está relacionado con el Día de las Madres. Aquí en Miami se celebró el Día de las Madres en Estados Unidos y también en nuestros países, que fue el día domingo. Y hoy el tema que les decía que vamos a estar abordando es la maternidad y la lactancia. Pero antes, darles la bienvenida y gracias, Eliana, por compartir conmigo y con la audiencia de Entre Nos a través de Emisora Sur Online, también bajo la dirección de José María Celios y Departamento 20 con Joan González. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar en tu programa. Es un placer inmenso siempre conversar contigo. Tú sabes que yo me siento como mi casa, de verdad. La Casa Pangea y el programa Entre Nos definitivamente es mi segundo hogar.
Creo que estamos teniendo un problemita Con con la conexión, porque sí, a veces como se te oye entrecortado. a ti se te escucha un poquito entrecortado, pero bueno, si pierdes la Entonces el conexión, técnico que me... está haciendo todo lo posible para que Bueno, tu conexión esté bien. les agradezco muchísimo y bueno, pues como siempre digo, Pangea es mi segundo hogar y entre nos, ¿qué hablar? Contigo se puede hablar entre nos porque todo es un amor. Yo lo decía y decía hoy cuando anunciaba, ¿no? En mis redes sociales, como una de las más dulces anfitrionas que tiene la radio. Gracias, gracias. Me da calor, me ruborizo, me ruborizo. Pero es un gusto para mí recibirte y recibir a cada persona que llega aquí a Entre Nos, porque bueno, es parte de esto de compartir los conocimientos y de compartir información para nuestra comunidad y para nosotros mismos, y de eso se trata Entre Nos. Pero Eliana, tenemos un tema sumamente importante, un tema que muchas veces lo hemos conversado tú y yo fuera de micrófonos, que tiene que ver con la maternidad. Sé que tiene una definición, porque todo en esto tiene una definición. ¿Y a qué le llamarías tú la maternidad? ¿O cómo lo definirías para nuestra audiencia? Bueno, el proceso de la maternidad definitivamente, en mi opinión personal y profesional, no termina con el proceso posparto de un año después del bebé. Comienza desde la creación o la fecundación, ¿verdad?, de los bebés y definitivamente para mí dura toda la vida. Los americanos, en el término americano, le llaman motherhood a ese proceso de la maternidad y que no se termina. Nosotros en nuestra agencia, para ofrecer los servicios y para hacerlo un poco más estructural, trabajamos desde la creación hasta el primer año de vida. Trabajamos con las mamis y sus bebés hasta el primer año de vida, pero definitivamente la maternidad es ese proceso que incluye, en nuestra opinión y en nuestra visión, no solamente el cuidado prenatal, de las visitas a los doctores, de los laboratorios que hay que hacer, de la alimentación, sino que nosotros lo vemos desde el punto de vista holístico, la conexión de la mente, del cuerpo y del espíritu, en el que necesitamos prepararnos para recibir a nuestros bebés, para darles la bienvenida a nuestros hijos al mundo a través de la preparación definitivamente de la madre y su contacto y su relación con el bebé. Correcto. Y sabes que también hay un tema muy de debate, ¿no? De que quién es madre o quién puede serlo, porque a veces lo eres biológicamente, pero no estás conectada con ese sentimiento. No todo el mundo está preparado para hacerlo y no es algo que las mujeres o las que hemos tenido la fortuna o el milagro de poder dar a luz, no estamos, no hay una escuela que diga vas a ser madre como cuando puedes estudiar una carrera. Y eso frustra muchísimo a veces. Y siempre recuerdo un psicólogo cuando estaba en clases de educación que nos decían, hay que pensarlo mucho, no todo el mundo está preparado. Y a veces cuando decimos eso, no queda bien, porque es algo cultural. No. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. En los últimos años, sobre todo, ha habido un incremento, por ejemplo, de los procesos de adopción o de los procesos de fecundación in vitro, fertilización, fuera del útero. O sea, hay muchas maneras en las que las personas, ¿verdad?, pueden, y no puede ser solamente las mujeres, ¿no?, porque están acercándose al proceso de... ¿Tú me escuchas bien? Sí, perfectamente. Ok, acercarse al proceso de la maternidad en diferentes caminos, de diferentes vías, de diferentes formas. Hay algo que pudiéramos decir que es una tendencia, un procedimiento que es una tendencia donde las mujeres rentan, ¿verdad?, alquilan sus vientres para tener los hijos de otras madres. Entonces, por eso yo digo, y estoy de acuerdo contigo, en que no hay una escuela, no hay una enseñanza que les dan a las personas para prepararse para el proceso de la maternidad. Y ese es uno de los, de la conciencia que queremos crear
a nivel social en nuestra organización. Ser madre es un proceso difícil. Convertirse en madre, cuidar un bebé, de traer un bebé recién nacido a la casa es un proceso, es un reto. Y definitivamente debemos prepararnos para eso. Lo que pasa es que la mayoría de las mujeres nos callamos esos procesos, nos callamos esos miedos, nos callamos esas incertidumbres y entonces no solamente que cometemos errores, es que nos desconectamos del proceso, nos desconectamos de vivir en armonía el proceso de traer un bebé a la casa. Uno definitivamente de los consejos, que queremos remarcar en el día de hoy para tu audiencia y todos los que nos van a ver es que es posible, podemos y es necesario prepararse para el proceso de la maternidad. Hace poquito una celebridad, ¿no? Una persona del ambiente del entretenimiento fue altamente juzgada en las redes sociales porque estaba preparándose para el momento de recibir a su bebé. Y desafortunadamente y tristemente, las personas, sobre todo las mujeres, piensan, bueno, como yo lo hice y nadie me enseñó, tú también lo puedes hacer. Y eso es un error. Todos los embarazos, aunque tengamos 5 hijos, todos son diferentes. La crianza que nos dieron hace 20, 30 años atrás no es la crianza que debemos darle a los hijos en el día de hoy. Y para todo eso es necesario un cambio, es necesario una preparación. ¿Y qué tanto influye la edad? O sea, cuando estamos jóvenes tomamos la maternidad de una manera, cuando estamos en una edad más adulta de otra manera. También influye la cantidad de hijos que tenemos, los momentos que estamos viviendo, si tenemos pareja o no. ¿Cómo influye ese entorno? Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, voy a traer a colación algo que ha sido un cambio drástico, incluso para la maternidad, que ha sido el proceso de la pandemia del COVID-19, donde las madres embarazadas se han visto en aislamiento, haciendo que el grupo de apoyo, ¿verdad? El grupo de apoyo que tenían, ese familiar que podía ayudarlas, ya no está presente. El no poder compartir con las personas con las que se rodeaba o el poder incluso trabajar y ser independiente y prepararse para la llegada de su bebé ha sido un cambio drástico. Las pólizas en los hospitales han cambiaron muchísimo después del COVID. Entonces, todo eso, nosotros somos seres sociales y lo hemos dicho muchas veces. Nosotros necesitamos el intercambio social, necesitamos la relación con las demás personas y con el entorno en el que vivimos. ¿Qué pasa? Que nosotros entendemos bajo los parámetros, las estructuras y los protocolos que tenemos en la agencia de nosotros, es que no importa cualquier situación que tú hayas tenido anteriormente en tu vida, todavía pueden conectarse con sus bebés y todavía es posible disfrutar los embarazos. Claro, lleva trabajo, lleva ejercicios, lleva entender y comprender la situación en la que estamos viviendo, pero también es importante el crecimiento de la madre, el crecimiento espiritual, no necesariamente religioso, el crecimiento emocional, entender de que este va a ser un proceso nuevo en mi vida, donde yo me voy a enfrentar a retos y cómo voy a asumir esos retos. Y si nadie me lo dice, y si nadie lo menciona, y si encima no tengo el espacio, el entorno donde puedo abiertamente decir, no estoy preparada para este bebé, no lo planifiqué, no me siento conectada con mi embarazo, entonces vamos arrastrando unas cadenas que después son definitivamente muchísimo más difíciles para resolver y que afectan no solamente a la madre, también al bebé. Por eso tenemos bebés que los tenemos en otro cuarto con una cámara donde no nos relacionamos, donde no abrazamos los bebés. Hemos perdido socioculturalmente muchos aspectos importantes de la maternidad, sobre todo en la edad temprana. La estimulación neurolingüística
en las edades tempranas en los babies está siendo cada vez más mínima. ¿Por qué? Porque estamos atados a un teléfono, porque estamos atados a una vida demasiado rápida, donde te dicen, por ejemplo, no cargues tanto a tu bebé porque lo vas a adaptar a los brazos y después no vas a tener tiempo para, o no amamantes, ¿para qué vas a amamantar? Se te van a caer los pechos. Mira, justamente hoy me estaba acordando de ti. Bueno, estamos aquí con Eliana Ramos hablando de maternidad y estaba escuchando a un psicólogo de nacionalidad peruana y entonces decía, lo tengo que confrontar con Eliana porque decía, hablaba del respeto. Obviamente sí. Y yo creo que también para mí hay que releer esas antiguas teorías psicológicas y me van a perdonar los psicólogos y bueno, porque eso es alguna concepción muy personal bueno, de decir, el bebé queda aislado, lo ponemos en un cuarto con algún aparato, ¿no? Que le avise a los padres que está, bueno, en algún problema. Pero yo siempre he sido de la teoría de que el bebé necesita el contacto de los padres. Obviamente que no duerma en la cama, ¿no? Porque sabemos que corren riesgos, pero sí ese contacto, el estar con el papá y mamá cuando sabemos que tienen una familia conformada, ¿no? O bueno, o si son dos parejas del mismo sexo, porque ahora también se aceptan, y yo no tengo nada con eso, pero por lo menos dos personas que le den amor, que lo estén conteniendo y no que lo estén aislando. Entonces, ¿cómo puede vivir ese niño psicológicamente en su vida futura? Y eso es algo que siempre conversamos y que a veces hemos sido criticadas por tener esta teoría. Mucho, hemos sido criticadas y mucho, pero por ejemplo, yo personalmente en mi labor profesional, trabajando en un departamento de pediatría con neurólogos, con especialistas, pediatras, trabajando particularmente en áreas de obstetricia y viendo la transformación, ¿verdad?, de los pacientes y escuchando siempre, ¿verdad?, escuchando siempre y aprendiendo de los expertos. No recomiendo definitivamente eso. Y yo no estoy diciendo que el baby no vaya a dormir a su cuarto y mucho menos que durmamos con los babies. No es recomendable, no se debe hacer. Pero sí abrazar a tu bebé, porque nuestro cerebro está diseñado, escucha bien, desde el momento en que sale ese baby, que sale la placenta, que nuestro cerebro empieza a desprender oxitocina, que empieza a desprender todas esas hormonas, la dopamina, todos esos químicos en nuestro cerebro. Estamos preparando nuestro cuerpo para sanar en el posparto, para el proceso de la lactancia materna, que si esa ruptura de lazos se establece, entonces nos trae consecuencias. No solamente que sufremos de depresión postparto que podemos sufrir, sino que el baby neurológicamente, estaba estudiando hace unos días, escuchando expertos en trauma, donde hablaban de los attachments, de los lazos de relación. La primera área del cerebro que se desarrolla es la parte derecha del cerebro, que ahí están albergados los sentimientos, las sensaciones, las emociones, los sonidos. Entonces, si sabemos que desde el vientre de la madre eso se empieza a desarrollar y nosotros no estimulamos eso, más adelante en la vida estudiantil, estos pudieran ser niños que no aprenden los colores, las letras, los números de la misma manera, que quizás pueden tener problemas con la expresión, el contacto social, sus habilidades de relacionarse con las demás personas. Entonces tiene definitivamente una consecuencia. No importa que sean padres del mismo sexo, eso no importa. Lo que importa es que el baby entienda, sepa y aprenda conscientemente que esta persona es que me representa, es mi mamá o es mi papá, o yo tengo dos mamás o dos papás que me aman, que me protegen, que me dan seguridad de vida, que yo sé que este es el olor de mi mamá, o este es el olor de quien me representa. O cuando escucho esa voz, aún siendo bebecito pequeño de 2 meses, yo sé que en esa voz me transmite seguridad, confianza. Y ahora vamos a tocar un tema que para nosotras es primordial y tiene que ver con la lactancia.
Yo quedo asombrada de escuchar aquí en Estados Unidos porque, bueno, mi formación es más del sur y estoy con otra concepción cultural de que, bueno, el bebé tiene que ser dado, tiene que estar puesto en el pecho, ¿no? Acá quedé asombrada de escuchar, no, yo no le voy a dar pecho. Entonces siempre pienso en esa ruptura, en ese quiebre que hay de los lazos y esa conexión afectiva y vuelvo a trasladarlo a su vida futura, ¿no? Y todo eso que, esas teorías de Winnicott que decían que tiene que estar en el pecho y bueno, y ese contacto con la madre. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente aquí no quiere dar de mamar a sus hijos? Por miles de razones, Sé que la por miles de estética es una. razones. La estética, por ejemplo, es una de las más comunes, ¿verdad? Porque se me caen los pechos, porque después no puedo, porque el baby se me pega mucho, hay mucho attachment, hay mucha conexión con el bebé, yo no tengo suficiente tiempo, porque tengo que empezar a trabajar en 3 semanas o en 4 semanas, sin saber, entre otras, muchas otras. Por ejemplo, por traumas, experiencias traumáticas. Hay mamis que han sufrido experiencias de abusos sexuales, por ejemplo, y el hecho de amamantar les trae memorias no placenteras, entonces prefieren no hacerlo. Muchas razones, muchas. Sin darse cuenta y sin entender que desde el primer calostro que podemos tener después del parto, eso es beneficioso para el bebé y para la mamá, para los dos, no solamente para los babies. Si supieran toda la cantidad de beneficios que tiene la lactancia materna, y lo he visto en la educación temprana que le damos a las madres desde que están embarazadas. Ahora mismo tenemos recién acaban de tener bebé 4 de nuestras madres adolescentes, por ejemplo, y hemos visto que después del trabajo que hemos hecho con ellas, de haberlas educado, de haberlas preparado, las 4 están amamantando. Eso es definitivamente un logro grandísimo que nos llena de satisfacción y de orgullo de saber que a pesar de que son adolescentes, son jóvenes, todavía han dado el sí para la lactancia materna. Se han hecho muchas cosas a nivel mundial para crear conciencia, para motivar, educar y empoderar a las madres a que den de amamantar a sus bebés. Hay algo que se llama el baby friendly, que es digamos, es como un protocolo que los hospitales se están comprometiendo, porque antes tú ibas, cuando mis hijas nacieron, por ejemplo, la mayor, en el mismo hospital me daban una botella de suplemento de fórmula y me regalaban las botellas de fórmula. Entonces, con los años hemos visto cómo los hospitales, que son las instituciones más grandes, han dado el sí a este protocolo para motivar, educar y empoderar a las madres al proceso de la lactancia materna. Y cada vez son muchos y muchos más los hospitales que están diciendo sí a esto, por lo menos aquí en Estados Unidos, y yo sé que en Europa también está pasando muchísimo. ¿Y crees que eso tenga que ser parte de la educación, no sé, escolar o de high school, no sé, desde pequeños ir preparándolos a los niños de que, bueno, somos un todo y que tenemos que en nuestra vida futura, cuando somos mamás, dar o estar dentro de la lactancia? Es que si miramos a las niñas, por ejemplo, si miramos y detalladamente observamos los juegos de las niñas, desde pequeñas ellas te cogen un muñeco y lo primero que hacen con el muñeco es ponerlo en posición de lactancia materna. Entonces, por eso es que yo digo, es algo que nace con nosotros, es parte de nuestro instinto, es parte de nuestro cerebro no racional, del cerebro femenino, que definitivamente es diferente al cerebro masculino, y las niñas lo hacen, lo representan en sus juegos. Yo diría, y estoy de acuerdo contigo, no tanto en la adolescencia, pero ya sí en la edad adulta temprana. Digamos que hacer más publicidad, por ejemplo, estoy de acuerdo con eso.
Ya la educación sexual generalmente se ha eliminado de las secundarias básicas, de los high school, pero tocar esos puntos y que la gente sepa y normalizar. Mira, te digo más, Rosana, solamente hace, digamos, entre 3 a 4 años que se legalizó la lactancia materna en los 50 estados de la nación. Hace 4 años, 3 o 4 años. Es decir, que anteriormente las madres que amamantaban a sus babies podían ser incluso arrestadas porque no había una ley que las protegiera. Entonces, si solamente hace 3 o 4 años, gracias al trabajo que han hecho millones, o sea, muchas personas, logramos que pasara como ley, imagínate ¿qué más podemos pedir, ¿no? A la sociedad. Pero sí, yo soy fan número 1 de la lactancia materna. No juzgo, no critico a quien no ha amamantado a sus hijos, pero sí siempre le doy la información, doy la educación, les explico que aún volviendo a trabajar o aún volviendo a la escuela, pueden todavía amamantar a sus bebés y enseñarles cómo hacerlo. Sí, yo coincido contigo también. Bueno, porque obviamente, como decía al comienzo, tengo una educación basada en esto, ¿no? De esa conciencia de tener un hijo y lo primero que te enseñan es, bueno, llevarlo al pecho. A veces, bueno, las mujeres sufrimos muchas cosas, ¿no? Lastimaduras, que eso nos cuesta llevar al niño. Y también es un aprendizaje de cómo tiene que poner su boca para poder amamantar, de cómo estimularlo. Y bueno, y toda esa conexión que la vamos aprendiendo, ¿no? Con el cotidiano y que también a veces viene de tradición oral, las abuelas, las mamás o las tías que te enseñan cómo hacerlo. Yo también le digo, y sin entrar en la crítica, más bien en la educación a las personas de ese contacto, ¿no? De cuando el bebé succiona, se siente esa conexión dentro de nuestro cuerpo y que también es esa conexión que le queda para toda la vida. Por eso es tan apegado, ¿no? El hijo con su mamá, por ejemplo, o la hija. Es correcto, es correcto. Tienes una educación bastante profunda de lo que es la lactancia materna. Has tocado puntos claves que la mayoría de las madres o las personas no conocen. Y lo primero es que te dicen, ay, yo no voy a amamantar porque duele. Y yo les digo, no, la lactancia materna no duele. No duele. Nosotros diseñamos, no, gracias a Autura Printing, diseñamos unos t-shirts donde ponemos así, la lactancia materna no duele porque es la realidad. La lactancia materna duele cuando no lo estamos haciendo correctamente. Hay maneras, hay formas en que podemos hacer que la lactancia materna sea fructífera, sea bien hecha, sea un proceso placentero para la madre y el bebé. Eso definitivamente es lo primero. Y además, por ejemplo, he escuchado muchísimo que te dice, no, al baby no le gusta el pecho. En serio. Él no sabe, es algo aprendido. Lo que le gusta es la botella. Eso me suena cuando es más grande. Exacto, exacto. No, lo que le gusta es la botella. No, incluso los bebés que después de nacidos han sido separados de sus madres por procesos médicos que se han quedado en salas ¿cómo se dice? ICU, ¿intensiva? Como de cuidados intensivos. En salas de cuidados intensivos que se le ha tenido que dar botellas, todavía se recomienda a la madre que se extraiga, que vaya y abrace a su bebé, que vaya y le ofrezca a su bebé el pecho, porque es que definitivamente la leche materna es la que va a ayudar a ese bebé a darle los nutrientes, los minerales, las proteínas y todo lo que él necesita dentro de su proceso de posparto y de crecimiento. Entonces, no me digan más, por favor, que al baby no le gusta. Los babies no se alimentan por la boca cuando están en el vientre de sus mamás. Exacto. Entonces, el baby tiene que conectar su cabecita
¿para qué es la boca? Tiene que aprender. Entonces no podemos decir que al baby no le gusta. A la que no le gusta quizás es a la mamá, o a la que se siente incómoda es la mamá. Y decime, y al no tener esa lactancia, ese contacto con la madre, ¿no pierde ese reflejo de succión o de esa conexión que tiene cerebral? Pregunto, es para aprender. Claro. Claro, está ahí, está ahí, definitivamente está ahí. El hecho de que no coma por la boca no quiere decir que no tiene en su cerebro base o su cerebro corteza, ¿verdad? Que no tiene ese instinto de succionar. Más bien lo que debería ser, pero generalmente en los hospitales o no pasa más con las doulas o con las parteras en casa, los partos en casa, es que después que el baby nace, se pone en el vientre de la mamá y el baby solo busca el pecho. Bueno, es un instinto animal. Es algo animal. Es correcto. Uh-huh. Porque además, cuando tú tienes a tu bebé, bueno, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Si es un parto natural, obviamente que te lo ponen en tu pecho, pero cuando tienes cesárea, también a veces o lo llevan a otro lugar, y eso también crea una pequeña brecha, ¿no? Psicológica a veces de distancia, y por eso es importante la lactancia. Bueno, sí, de cualquier manera que sea el parto, así sea vaginal o por cesárea o por inducción, siempre, a menos que el baby, no sé, esté muriendo en el momento del nacimiento, por ejemplo, una situación de una emergencia drástica, siempre, no importa cómo sea el tipo de parto, generalmente, no siempre, generalmente, le entregan el bebé a sus mamás. Sobre todo esto pasa en los hospitales que tienen el baby friendly. ¿Por qué? Porque en ese momento que ponemos al baby aquí, se establece la conexión neurocerebral y entonces el cerebro empieza a producir, empieza a prepararse para el proceso de la lactancia. O sea, te lo entregan y después te lo retiran y entonces lo bañan, lo hacen, lo llevan, lo traen. Y si, bueno, el baby tiene que quedarse en la sala de cuidados intensivos, bueno, pues de todas maneras, o sea, no hay nada que se pueda hacer. Pero incluso, aún así, después que te bañan tu baby, que te lo entregan, hay un proceso que se llama rooming in, que es dormir, es estar en la misma habitación con tu bebé para que le ofrezcas a tu bebé los pechos. Yo la verdad que no me imagino tener a tu bebé y no ponerlo en el pecho, a pesar de que yo pasé bastante mal con mi hijo. Por circunstancias de que, bueno, nació un poco ahogado y después que yo sufrí muchísimo y estaba toda lastimada, pero aún así, en Uruguay, a mí la enfermera me decía, no, tú tienes que, a pesar de ese dolor, conectarlo contigo, enseñarle a tomar y bueno, y realmente es increíble, es un hecho que para mí ha marcado muchísimo y es lo que les enseño a las mujeres, ¿no? El sentir esa conexión, y inclusive cuando te acaricia el bebé y bueno, se te comienzan a despertar muchas cosas, ¿no? Que te conectan con lo que es ser madre, porque al principio es algo que uno está lleno de miedos y siempre decimos, no, hasta los quizás 3 meses, 4 meses que uno no ve crecer el vientre, no entiende mucho y no entiende que necesita el acompañamiento de la pareja, no importa, pero de la pareja. Y generalmente decimos, estamos embarazadas, pero algo que aprendí en Uruguay es que estamos embarazados, o sea, yo estoy embarazada, pero mi entorno también. Nosotros entendemos. Sí. ¿Estás ahí? Sí, yo te escucho. ¿Se me fue la conexión? No, estoy aquí, yo te escucho, pero te escucho como entrecortado. Que estábamos mencionando, cuando uno está embarazado la persona, pero también el entorno. ¿Qué importancia tiene de que los demás también acompañen a lo mismo que tu pareja? Es extremadamente importante.
Es extremadamente importante porque yo digo siempre, ¿verdad?, que traer un bebé a la casa es un proceso de familia. Ya la familia no va a tener la misma dinámica necesariamente. Ya la familia debe prepararse, no solamente la pareja, sino la familia extendida, los abuelos, los tíos, los primos. Eso es algo que con el cambio de país y el cambio de cultura lo perdemos, generalmente lo perdemos, muchas veces lo perdemos. Y eso es uno de los puntos que más están afectando a las comunidades de la minoría, o por ejemplo las comunidades latinas, hispanas. Como yo digo siempre, en los países de nosotros tenemos a la abuelita, que es la que te cocina, la tía te dice levanta las piernas, yo voy a limpiar, la otra te carga el bebé para que tú puedas dormir, tenemos la vecina, la compañera de trabajo, la compañera de escuela, tenemos un grupo de apoyo. Aquí generalmente no funciona así, porque aún teniendo familias aquí, todo el mundo tiene una responsabilidad, todo el mundo tiene algo que hacer, todo el mundo tiene que trabajar. Entonces tenemos a una mamá en la sala de parto, teniendo al bebé, estando en el hospital y sabiendo que va a llegar a su casa y va a encontrar todo vacío. No va a encontrar a la abuelita porque vive en su país, no va a encontrar a la mamá porque probablemente no tiene visa y no ha podido venir. Y entonces hay que, se van anteponiendo una etapa con la otra. Y el proceso de sanación y el proceso de disfrute de esa etapa tan linda lo vamos perdiendo. Entonces, sí, es definitivamente importante el proceso de tener el apoyo de la familia. Y yo digo, bueno, si no tienes a tu mamá, no tienes a tu papá, no tienes a tu hermana, ni a tu vecino, ni a tu tío, busca quién es tu grupo de apoyo. Busca quién es esa persona que se preocupa por ti, te llama durante el embarazo y hazlo parte de tu proceso postparto. Eso es extremadamente importante. También, bueno, hay algo que siempre me llama la atención, que están con los bebés y bueno, voy a hacer no es una crítica, pero sino un llamado de atención, que están con los bebés y están todo el tiempo con el teléfono, conectadas, y el bebé llora y quiere ese contacto, quiere el abrazo y la mamá en Facebook. Yo sé que a uno le gusta estar conectado con la familia, le gusta estar conectado con los amigos, pero observo muchísimo eso en la calle, y bueno, ahora que tengo que ir a visitar mucho el hospital, entonces lo observo todo el tiempo y digo, ¿cómo se está perdiendo ese contacto que es tan fugaz, pasa tan rápido? Y no quiero ser crítica, quiero hacer un llamado de atención, que cuando estamos con nuestros bebés, con nuestros niños pequeños, pongamos el teléfono un ratito en stand-by y démosle la atención. No sé si compartes esa idea. Pues definitivamente sí, comparto esa idea contigo. Es muy difícil y por eso yo, mientras me preparaba mentalmente para esta conversación tan amena contigo, yo pensaba, ¿cuál es el propósito de qué es lo que yo definitivamente me gustaría que la gente, los que nos escuchan y nos ven, entendieran de esta conversación de la maternidad? Porque es muy fácil hablar de las celebridades, es muy fácil hablar de el último carro que se sacó Ricky Martin o que J-Lo se peleó del novio. Eso es fácil, ¿no? Es muy difícil hablar de temas tan importantes como esto. Entonces yo trato siempre de buscar la forma de llegar a la persona y hacerle entender el porqué. Y mientras yo me preparaba, pensaba y yo decía, ¿cuál es el mensaje? Y definitivamente el mensaje es que la sociedad en la que estamos viviendo en este momento y lo que viene después necesita de una maternidad sana, necesita de una relación con tu bebé, con sus bebés o los bebés de la familia sana, en armonía, de amor, de cuidado. ¿Por qué? Porque ya tenemos suficiente distanciamiento social. Demasiado. Ya tenemos suficiente tecnología.
Ya tenemos suficientes problemas y dolores de cabeza para preocuparnos de esas cosas. Y los problemas que tenemos con los hijos no empiezan en la adolescencia, no empiezan en la edad adulta temprana, no empiezan cuando tienen 6 o 7 años, empiezan con la maternidad. Si no somos capaces de crecer y entender, no solamente crecer financieramente, sino crecer como seres humanos, crecer como mujeres, crecer como padres, crecer como individuos y entender que después que tenemos hijos, la prioridad son los hijos, para poder darles a los hijos las herramientas que van a usar más adelante. Y si yo tengo todo el tiempo el teléfono en la mano, yo particularmente que trabajo con el teléfono, Bueno, a Eliana se le ha cortado, hemos perdido a Eliana. No sé si estás ahí. Estamos esperando tu conexión nuevamente. Y bueno, hoy estamos en esto de que ha sido el Día de la Madre, el día domingo, y quisimos hablar con Eliana Ramos, que es parte de Honeycomb House, en la cual ella lleva este mensaje de amor, de conexión con las madres, hacer entender lo que es la importancia de la maternidad, que no solamente es, ese milagro que podemos tener muchas de nosotras, pero que también tiene esa extensión cuando nosotros, damos de mamar a nuestros hijos, les damos de el pecho, les conectamos, ¿no? Con otras cosas que a veces es difícil en esta sociedad. No sé si Eliana está allí todavía o perdimos el contacto. Una pena que ha sido esta conversación un poco complicada a través de Zoom y estamos esperando que nuevamente reanude la conexión con nosotros y decirles que es importante que se acerquen a los centros, a los hospitales, hay mucha ayuda. Eliana Ramos tiene esta organización, como les decía, que se llama The Honeycomb, la colmena, como les suelo decir yo, en la cual enseñan cómo podemos llegar a tener una maternidad mejor, cómo conectarnos con nuestro bebé, tengamos o no tengamos nuestra pareja. A veces es algo muy difícil. Sabemos que también la emigración hace de que nuestros lazos también influyan y cuando tenemos un bebé nos sentimos estresadas, nos sentimos agobiadas, no tenemos esa contención de, como decía Eliana, de esta familia, ¿no? Que pueden ser los abuelitos, los tíos, sumado a muchas otras cosas. Entonces, es importante, queríamos traer en la noche de hoy este mensaje que a mí en lo personal, como les digo, me ha llamado muchísimo la atención aquí en Estados Unidos cuando comencé a escuchar de que las mamás no ponían a sus niños en el pecho, que los tenían en un lugar, o en otra habitación. Y como decíamos, no es una crítica, sino un llamado de atención para que reflexionemos, porque cuando conectamos a nuestros hijos, a nuestros bebés, a nuestro cuerpo, podemos tener hijos más saludables, porque ustedes saben de que la lactancia también hace de que los niños tengan, especialmente en países menos desarrollados, pero que les afecta infecciones intestinales u otras afecciones estomacales también. Entonces tiene que ver muchísimo con esto de decir, nosotros, y ahí estamos nuevamente con Eliana. Y Eliana, te me perdiste, pero bueno. Pero regresé. Está. Más vale un ratito, más vale tarde que nunca.
son cosas que pasan cuando tenemos los programas en vivo, ya Exacto. estamos adaptados. Adaptados. ¿Te recuerdas la última vez que hicimos una entrevista que vino mi hija y se paseó por todo? Sí. Bueno, yo le estaba haciendo como un pequeño resumen porque la experta eres tú de lo que tiene que ver con esto de la lactancia, la maternidad, la importancia de cómo conectarnos. Quería preguntarte, ¿cómo ha sido trabajar la maternidad y la lactancia en esto de la pandemia? Yo sé que tu organización también trabaja con muchas chicas jóvenes. ¿Cómo lo has trabajado? Bueno, a nosotros la pandemia nos hizo más fuertes y nos hizo más resilientes, es la palabra, ¿no? Resilientes. Nosotros cuando vemos que ya estábamos todos ya en cuarentena, todo el mundo en casa, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para transmitir y poder llegar a esa madre? También el hecho de que yo trabajo en un hospital me dio ciertas informaciones de saber cómo estaban cambiando las pólizas y yo sentía la necesidad de educar a las madres de lo que iba a pasar, ¿no? Porque definitivamente hubo muchos partos traumáticos. Entonces, desarrollamos la plataforma virtual. A través de la plataforma virtual, a través de Zoom, a través de las redes sociales, pues entonces educamos, ¿verdad? A la gente, a las madres que están esperando, las educamos para el proceso de la lactancia materna. Todavía tenemos esos programas. Tenemos un programa de clases de maternidad que no son solamente para mujeres embarazadas, sino también para mujeres postparto, donde las preparamos para ese proceso, les enseñamos qué puede pasar, cómo podemos disfrutar, mejorar, prevenir, y incluimos ahí también las clases de lactancia materna. Entonces, la pandemia ha cambiado las reglas del juego, pero si no entendemos que a pesar de que ha sido difícil, ya no, porque ya todo el mundo tenemos esa capacidad como seres humanos de reponernos, ¿no? E incluso los negocios también se han repuesto a la pandemia, pero fue muy difícil, muy difícil. Los niveles de depresión postparto y ansiedad aumentaron drásticamente el año pasado y bueno, nosotros afortunadamente pudimos ser testigos y colaborar para minimizar, ¿no?, esos daños tan drásticos que tuvimos. Qué interesante. Y también algo que tiene que ver con eso que hablabas de las clases de posmaternidad o maternidad, cómo, y que creo que no sé si lo hablan acá, ¿no? En mi país lo hablaban muchísimo, cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo después de la maternidad, cómo debemos de higienizarnos. Digo, suena como que, bueno, parece que nunca nadie se baña o que no se cuida. No, pero sí tenemos que tener un cierto cuidado de nuestras áreas, y especialmente cuando practicamos la lactancia, porque también eso influye en el bebé. No sé si lo hacen acá también. Bueno, una de las cosas que se manejan aquí, primeramente, recuerda que tenemos un país donde somos un melting pot, como dicen los americanos, los gringos. Estamos todos mezclados, todo tipo de cultura. Y debemos ser consecuentes y darle espacio a las culturas de cada persona, respetando sus individualidades y la diversidad. Aquí no se recomienda no poner ningún tipo de aceite, crema, absolutamente nada en los pechos, en los senos, mientras estamos amamantando. Absolutamente nada. Yo particularmente recomiendo no perfumes, por lo menos en los primeros meses de los bebés. Sabes que nos echamos los perfumes o muchas cosas perfumadas. No, porque eso puede favorecer que más adelante los babies sufran de alergias, enfermedades respiratorias. O sea, yo hablo mucho de todas estas cosas que generalmente los doctores y el personal médico no dice y nadie nos recuerda. Y definitivamente la higiene. No solamente la higiene de los pechos, sino la higiene integral, el cuidado postparto. Tenemos un gran, lo digo con cariño, ¿no?, un gran enemigo, que son las redes sociales y los estigmas sociales.
Tengo madres que a las 2 semanas de tener el bebé ya quieren verse como unas Barbies. No, mujeres, no, no funciona así. Nos ha tomado 40 semanas para que el baby crezca, se reproduzca, esté sano dentro de nuestro cuerpo. No podemos pretender que en 2 o 3 semanas vamos a volver al peso que teníamos cuando teníamos 20 años. Es imposible. No, es imposible. Y eso imposible. también te afecta psicológicamente, porque uno ve las modelos y uno dice, pero ¿cómo hicieron? Yo tuve mi bebé y tenía un vientre que parecía de 4 meses y mostraban a una modelo que estaba, no sé, entonces yo decía, algo está mal. Rápidamente les explico y les rompo el mito. Ellas me preguntan, pero bueno, mira fulana que acaba de tener un bebé y cómo está. Sí, pero esa fulana generalmente después de su proceso de parto, que casi siempre es una cesárea, casi siempre le hacen una cirugía estética. Me quedo más tranquila entonces. Las hacen juntas. Olvídese de eso. Seamos reales, seamos auténticos, amémonos como somos. Yo no estoy queriendo decir que, bueno, ya deja de cuidarte, no. Pero ama a tu cuerpo, acéptate como eres, mírate y entiende que es un proceso que va a cambiar, va a variar. Porque también cuando no amamos nuestro cuerpo lo reflejamos en el bebé. Entonces siempre nos estamos poniendo la culpa de que por culpa de que tuve un bebé quedé así y bueno, y eso también entra todo lo que son a veces los contactos con la pareja o cómo el hombre no está familiarizado con esas con esos procesos naturales que tenemos las mujeres, ¿no? Y que entonces debemos para el Día del Padre, yo misma me autoinvito. Claro que sí, pero yo espero que vengas aquí al estudio, por favor. Sí, no, ya la próxima vez yo voy al estudio, yo hago todas mis planificaciones y me voy allí, te doy un abrazo bien fuerte y entonces conversamos en el estudio. Pero creo que los padres también tienen un reto muy grande en este proceso de la crianza de los hijos desde el vientre. Eso es un reto para ellos y lanzarles esa iniciativa, ¿verdad? A ese cambio, que ya lo estamos viendo cosas maravillosas en los padres. Yo estoy muy feliz. Claro que sí, la invitación está hecha, me encanta la idea, porque generalmente hablamos solamente de las madres, de las mujeres, pero ¿qué pasa con los varones? ¿Qué pasa o con la otra pareja cuando le dicen voy a tener o va a llegar un bebé a la casa? Eso desequilibra un poco, aún estando preparados. Entonces es un tema muy, muy interesante y que a veces nosotros lo vemos, bueno, como algo, como la novela rosa, ¿no? Pero en realidad nos afecta para toda nuestra vida futura y son esos lazos que debemos de trabajarlos desde el vientre, como decías tú. Eliana, tú sabes que el tiempo ha pasado rapidísimo. Bueno, con esto de que la tecnología a veces nos juega malas pasadas, como decías tú, no es que te estás autoinvitando, te estamos invitando porque me encanta el tema, sé que la audiencia lo va a tomar con mucho cariño porque no debemos de olvidar a nuestras parejas, sea la condición que tengamos con ella, sea de una manera que viva dentro de la casa o no viva, porque también eso influye muchísimo en la relación con la madre, con el bebé, con el entorno, y bueno, y hay que hablarlo, es importantísimo. Sí. Yo creo, antes de terminar y dejar el capítulo muy abierto, pero llamar la atención de esto es 2 cosas. Número 1, hay cada vez más casos de hombres criando a los hijos solos. Eso, cada día tenemos muchísimos más casos. Y lo segundo es que no solamente prepararlos, sino aprender a manejar las relaciones de adultos para que no afecten a los niños. Los niños están teniendo teléfonos en sus manos porque los padres no se pueden comunicar entre ellos. Te lo dejo de tarea. La dejamos de tarea. Lo dejamos abierto a la audiencia. Hay mucha gente que nos está siguiendo a través de la plataforma de Pangea City, en la cual agradecemos siempre a todos también nuestros colegas de Uruguay, de la emisora Sur Online, bajo la dirección de José María Celios, y Departamento 20 Radio Uruguay, con Joan González, que hoy está de cumpleaños.
transmitiendo este programa. Y a ti, bueno, qué decirte, siempre es un gusto. Quiero que le digas a la gente, bueno, a mí me encanta decirle La Colmena, pero bueno, el nombre de tu organización es en inglés. ¿Dónde te encontramos? Honeycomb House. Tú lo dices mejor. House. La Colmena. ¿Dónde te encontramos? Virtualmente. En nuestra página de Instagram tenemos, si ponen después por ahí, lo ponemos en la publicidad, la página web, tenemos una página web renovada, fresca, bien bonita, es www.honeycomb, como la miel, honeycombhouse.org. Perfecto. Nosotros nos tenemos que ir ya, tenemos que entregar el programa, así que nos encontramos el próximo martes a partir de las 8 de la noche en Entre Nos con Roxana en Panjshir City. Gracias por estar conmigo. Bye, cuídense mucho. Bye.